Bienvenidos a todos a este simposio en línea Paneles de Control. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, y gracias por seleccionar esta conferencia, las normativas locales basadas en normativas internacionales IS para paneles de control. Mi nombre es Jorge Olarte, soy desarrollador de negocios y consultor de aplicaciones en Siemens Smart Infrastructure en Alemania, en especial para todo lo que tiene que ver con tableros de baja tensión y paneles de control industriales. Si tiene preguntas a medida que avanzamos en la presentación, no dude en contactar a mis colegas y expertos en cualquier momento vía chat. Ellos responderán lo más pronto posible, dependiendo de cuántas preguntas recibamos. No se preocupe si no le responden de inmediato, todas las preguntas serán atendidas. Gracias por su asistencia de nuevo el día de hoy y espero que disfrute de esta conferencia. Antes que nada, empezar a explicar un poco del descargo de responsabilidad. Es importante que usted es responsable de verificar si su panel de control industrial o aplicación cumple con las normas y directivas, reglamentos aplicables. Nosotros vamos a presentar unas aplicaciones tipo ejemplo en esta conferencia, por lo tanto no hay reclamo en cuanto a detalle de configuración y aplicaciones. Todas están destinadas a orientarlo para realizar sus tareas típicas. Muchas de las tablas y textos de esta presentación se extrajeron directamente de los estándares relevantes. Muchas de estas también son sujetas a revisiones periódicas. Por esta razón, cada usuario debe verificar la actualización de estas normas. Y por último, la reproducción de esta presentación y su distribución está totalmente prohibida. Bien, hablemos un poco de lo que queremos presentarles el día de hoy. Hay tres temas principales en los cuales queremos entrar y sobre todo el tema que tiene que ver con la normativa internacional o IS, así como las directivas europeas, pero también cómo estas influencian las normativas locales que tenemos en los países hispanohablantes. Asimismo, hablaremos de cuáles son las normas y directivas relevantes para tableros o paneles de control y también hablaremos de la última versión de la 60204-1, la seguridad de equipos eléctricos para máquinas. Empecemos por el resumen del acceso al mercado internacional. ¿Y qué quiere decir esto? El acceso a los mercados internacionales requiere una cuidadosa consideración de las condiciones generales de acceso a este mismo. Esto aplica para cualquier tipo de producto, no solo el equipamiento eléctrico y el panel de control o maquinaria. Muchos países o regiones económicas tienen condiciones específicas de acceso al mercado. Estas condiciones de acceso pueden requerir un procedimiento de prueba específico o una marca de administración o un sello para garantizar su certificación y para garantizar el funcionamiento seguro del producto. Con esta certificación o marca de prueba, el operador o usuario del producto reconoce que el producto cumple con los requisitos de seguridad aplicables. Un mal uso de esta marca puede tener consecuencias económicas o legales para el fabricante, según el país en donde se esté aplicando, pero también para el representante autorizado, la entidad importadora o el distribuidor de ese producto. Por lo tanto, es esencial para un enfoque comercial rentable y legal tratar las condiciones de acceso al mercado con cuidado. Aquí unos ejemplos de las pruebas globales y de las marcas de administración en el mapa mundial, como es por ejemplo en el mercado europeo y para la Comunidad Europea el marcado CE. Asimismo, para Rusia el EAC, para Corea su sello CASE de certificación coreana, el triple C para China o el RCM para Australia y Nueva Zelanda. Enfocándonos más en lo que nos infiere el día de hoy en Latinoamérica, tenemos una gran influencia tanto de normas IS como norteamericanas. En Estados Unidos, las normas UL y en Canadá, las CSA. Estas marcaciones certifican que el producto cumple con las regulaciones locales de seguridad. Existen numerosas organizaciones involucradas en el desarrollo y publicación de estándares eléctricos. Cumplir con estas normativas es voluntario en Europa, obligatorio según el país, pero son un modo de asegurar la seguridad del producto en todo el mundo. Sin embargo, la organización líder de normativas internacionales es la IEC, con sede en Ginebra, Suiza. La mayoría de los países aplican las normas internacionales IEC y luego agregan sus propios requisitos nacionales o regionales, según cuando sea necesario. Por ejemplo, en China existen las normas GB, que tienen requerimientos locales y modificaciones sobre las IEC. Sabemos que en los Estados Unidos los estándares UL y NFPA son los que mandan el territorio, así como en Canadá la CSA. De nuevo vemos la mezcla que tenemos en todos los países marcados con un azul claro.
A nivel de Latinoamérica, unos países en el Medio Oriente y en Asia, tenemos una gran influencia de las normas norteamericanas, pero también de las normas internacionales. Se aceptan según el caso, con certificaciones también acorde a cada país, como por ejemplo el RETIE en Colombia. De eso hablaremos más adelante. Por lo tanto, siempre le recomendamos que haga un acuerdo claro con el usuario sobre qué normas y requisitos deben cumplirse para el producto terminado. Veamos en detalle qué pasa en cada uno de los países de Latinoamérica. España, que está situado en Europa, pero que también hace parte de este simposio en línea debido al idioma que estamos utilizando, siempre se va a basar con la normativa europea. Las directivas europeas y estándares armonizados aplican en España. A nivel de América, desde México hasta Argentina, empecemos a ver un poco cómo están estos influenciados. En México existen las normas NOM, norma oficial mexicana. A nivel de directiva que rige y que instruye cuáles son los objetivos de seguridad para los productos, existe la NOM para instalaciones eléctricas. Como norma eléctrica existe la norma oficial mexicana y es muy fuertemente influenciada por las normativas UL de Estados Unidos. En Guatemala, Costa Rica, Honduras y República Dominicana no existen directivas o similares. Tampoco existen normas de instalaciones eléctricas. Por lo tanto, el cliente es el que define qué requisitos desea recibir en su producto terminado y pueden ser influenciados por UL o la norma internacional IS según también el segmento vertical. En Colombia, como lo hemos comentado anteriormente, existe el RETIE, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas. Este reglamento tiene consideraciones legales y es obligatorio de cumplimiento. Está basado también con la norma técnica colombiana, la NTC 2050, para instalaciones eléctricas. Y está influenciada también por IS y por UL. En Perú existe el CEP o el Código Eléctrico Peruano, el cual no es obligatorio, pero da recomendaciones de las instalaciones. Es igualmente influenciado por IS y UL, también según los segmentos verticales. En Ecuador existe el Reglamento Técnico Ecuatoriano. Es obligatorio de cumplimiento. Para poder certificar los productos, al igual que en Colombia como el RETIE, se deben realizar pruebas. Pero en Ecuador, al no haber laboratorios certificados, se homologan los laboratorios internacionales para poder hacer estas certificaciones. En Argentina tampoco existen cosas similares a las directivas o a las normas. Existen unas recomendaciones de instalaciones eléctricas y acá el 100% es influenciado por IEC. En Chile existe el decreto 298 para el tema de la seguridad de las instalaciones y también la norma chilena, influenciada por IEC y por UL igualmente según lo que requiera el cliente. Es importante tener eso en cuenta ya que en muchos países tenemos marcos legales que influyen la decisión de compra. Siempre es mejor tener tableros certificados que efectivamente pueden tener un mayor costo, pero que cumplan con los requisitos de acceso al mercado. Veamos un poco las diferencias en los procesos y requisitos de las normativas internacionales y cómo se aplican entre Europa y Norteamérica, porque esta es la base para entender también cómo funcionan el esquema de certificaciones de producto terminado en Latinoamérica. En Europa, la responsabilidad recae tanto en el fabricante como en el propietario. Las directivas son las que definen los objetivos de seguridad y quién es responsable de estos. Y en Europa se puede presumir la conformidad cuando aplique normas unificadas o armonizadas. Puedo tener una autocertificación y esto indica que tengo una responsabilidad propia sobre lo que estoy haciendo. A diferencia, en Estados Unidos la responsabilidad recae sobre el propietario. Las leyes definen los objetivos de seguridad y los requerimientos que se deben tener. Siempre es necesario tener una certificación de producto o estar listado. Y estas pruebas o revisiones se hacen generalmente por un laboratorio de pruebas independiente o un inspector eléctrico. La gran diferencia que vemos es esa indicación de presunción de conformidad. En el mercado europeo se utiliza esa marca CE y se hace responsable, como lo hemos hablado, al fabricante.
En Estados Unidos y Canadá, las pruebas se hacen obligatorias. Como lo hemos hablado, según los países de Latinoamérica en donde estemos, podemos tener autocertificación o necesidad también de entrar en las pruebas. En los productos eléctricos ya no hay diferencias mayores en los componentes. Estos tienen posibilidad de ser utilizados en todo el mundo. Siemens tiene los certificados tanto en CE como UL, inclusive triple C, para ser utilizados a nivel mundial. Ya no hay diferencias importantes en los términos de los productos utilizados en los diferentes mercados. Los componentes basados en las normas IS se han utilizado a gran medida durante muchos años también en Norteamérica y parecen estar listos para reemplazar los productos NEMA locales a largo plazo. Las certificaciones UL y CSA están disponibles para los componentes y por lo tanto son aceptadas también en este mercado. Sin embargo, aún existen diferencias en la forma en la que se aplican los productos y los sistemas, el uso y la configuración de estos. Sobre todo, varía mucho entre los paneles de control industriales. La verificación y diseño de estos tableros de control difiere significativamente según la aceptación al mercado. Habiendo hecho esta introducción al acceso al mercado internacional, veamos y enfoquémonos en lo que es la presentación y conferencia al día de hoy, las normas internacionales IS. Al día de hoy hay 23 miembros de la Comunidad Europea. También está la Asociación Europea de Libre Comercio, que se instituyó en 1960, en la cual se incluye Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Las directivas europeas y las regulaciones de seguridad de productos son mandatorias en todos estos países. Veamos en detalle la función que tienen las directivas europeas. Si un producto entra en el alcance de varias directivas, los requerimientos de seguridad de todas se deben cumplir. Pero también existe una diferencia entre lo que es una directiva horizontal y vertical. La directiva de baja tensión, por ejemplo, puede entenderse como una directiva vertical específica del producto. La directiva específica del producto regula los requisitos de protección específicos de este producto o de los productos incluidos en ella. Por lo general, no se deben aplicar otras directivas verticales al producto terminado, aunque hay excepciones. El impacto de las influencias electromagnéticas en los suministros de productos es, por ejemplo, parte de las directivas de compatibilidad electromagnética o EMC, que se considera horizontal y afecta a todos los productos. Las influencias EMC no se limitan a un producto específico. Las influencias de EMC afectan a una gran variedad de productos diferentes y por lo tanto pueden tener un impacto severo en la operación segura y confiable de muchos productos y soluciones electromecánicos y electrónicos diferentes. Las directivas horizontales regulan los requisitos generales o comunes de protección para los productos y se aplican en todos estos productos. Estas directivas se pueden descargar y son distribuidas gratuitamente y estos links los va a encontrar usted disponibles en nuestro centro de documentos o en la página de la Unión Europea. Veamos un ejemplo de una máquina de corte con inserción de material manualmente. Al ser una máquina de este tipo, entra en el alcance de la directiva de maquinaria, pero las horizontales también pueden ser aplicadas. Ahora bien, para un panel de control que maneja esta máquina, este puede ser cubierto por la directiva de máquinas si se hace parte de la maquinaria o si se suministra por separado, se cubre por la directiva de baja tensión y puede también ser influenciado por las directivas horizontales como la EMC o la de sustancias peligrosas. ¿Cómo se implementan y cuál es el significado sobre todo el tema de las consecuencias legales que tienen las normas internacionales? Generalmente, todos los Estados miembros son responsables de la ejecución de esta legislación de las directivas europeas. Las directivas europeas se implementan dentro de las leyes y las regulaciones de estos países europeos. Se hace un continuo monitoreo y esta supervisión del mercado se hace por parte del inspector de la aduana o la fábrica de asociaciones de seguros, que son responsabilidad del empleador o el inspector de la fábrica. Las consecuencias, generalmente al no cumplir estas directivas, se pueden ver en advertencia escrita, obligación de emitir una advertencia, retirar el producto del mercado,
Las personas que actúan son procesadas en caso de intencionalidad o negligencia grave frente al derecho penal. La Red Europea de Autoridad y Vigilancia del Mercado tiene bases de datos centralizadas para registrar los productos con problemas y así tener realmente una red de revisión internacional en Europa. El marcado CE es obligatorio en Europa y tiene una forma única derivada de los estándares que ustedes ven acá. Se debe implementar cuidadosamente y con profesionalismo y nunca debe confundirse con sellos que pueden tener productos también CE de China Export. La Comisión Europea publica periódicamente guías específicas sobre la implementación de las directivas europeas, también en diferentes idiomas. La última versión publicada de The Blue Guide o la guía para implementar las directivas europeas en los productos fue en julio de 2016 y se hizo por el Official Journal C272 de la Unión Europea. Esta también es conocida como la Guía Azul o The Blue Guideline, en donde se explican las reglas para aplicar las directivas a los productos. Puede encontrar esta guía en español en nuestro centro de documentos. Debido a que las directivas europeas se implementan dentro de las leyes y regulaciones de los países europeos, las directivas deben cumplirse, son obligación. Y eso también ocurre a nivel latinoamericano, donde existen cosas similares a lo que son las directivas. El fabricante debe cumplir con los requisitos de seguridad de estas directivas o normas. La necesidad de realizar un análisis de riesgo es parte de las directivas europeas. Por ejemplo, la Directiva de Baja Tensión del 2014 y la Directiva de EMC del 2014 también requieren un análisis de riesgo y evaluación. Cumplir con las normas armonizadas o unificadas no es un sustituto al análisis de riesgos. Esto también lo indica la Guía Azul en su capítulo 4.1.2.2, en donde explica el rol de las normativas. Y aunque ninguna de las normativas da un procedimiento de cómo hacer este análisis de riesgo, entonces es criterio del fabricante decidir qué procedimiento utilizar. En el momento en que se hace la estimación del riesgo, también se debe realizar una evaluación del riesgo. La decisión sobre si se requiere una reducción del riesgo o si ha alcanzado un nivel de riesgo tolerable se debe realizar en conjunto con el cliente. La reducción del riesgo se puede alcanzar ya sea eliminando los peligros o reduciendo uno o ambos de los siguientes elementos: la gravedad del daño causado por el peligro o la probabilidad de ocurrencia de este daño. Al final del proceso de análisis de riesgo debemos tener en cuenta que se han tenido todas las condiciones de funcionamiento y todas las posibles intervenciones, que las medidas tomadas no generan nuevos riesgos o daños, que los usuarios están suficientemente informados y advertidos sobre los riesgos residuales, que las condiciones de trabajo de los usuarios y la utilización de los equipos de baja tensión no se ve comprometida por las medidas de protección tomadas. Las medidas de protección adoptadas son todas compatibles entre sí. Se han considerado suficientemente las posibles consecuencias si el equipo para uso profesional o industrial se utiliza en un contexto no profesional y no industrial. Y asimismo, como lo hablamos, la reducción de riesgos se debe verificar y llegar a un riesgo aceptable. Para más información con respecto al análisis de riesgo, puede encontrar usted en nuestro centro de documentos del día de hoy en el simposio un white paper que habla de este tema. Asimismo, tendremos también un apéndice que habla y que tiene un checklist para la aplicación de este análisis de riesgos. Ahora bien, veamos cuáles son las normas más relevantes para los equipos eléctricos y para maquinarias, así como para los paneles de control o tableros de control. La base de los requisitos legales de la Unión Europea y su promulgación en Alemania y otros Estados miembros europeos hace que las directivas solo definen los requisitos básicos de seguridad y salud para el producto. Las directivas son dirigidas a productos y tienen bases en las normas armonizadas o unificadas, y puede haber también requisitos locales. Un panel de control entra en la directiva de baja tensión, o si es parte de la máquina, en la directiva de maquinarias. Aunque el análisis de riesgos es obligatorio y debe hacer parte de la documentación del proyecto.
Siempre existe la duda del panel de control hacia qué directiva o qué normativa debo cumplir. El panel de control es un componente integral de la máquina, pero el tablero de control también entra en alcance de la directiva de baja tensión. ¿Qué dice esta directiva? La directiva de baja tensión dice que aplica para equipamiento eléctrico diseñado a un rango de 50 a 1000 voltios en corriente alterna o hasta 1500 voltios en corriente continua. Y ahí es donde entran las confusiones. ¿Qué directivas y estándares se aplican al tablero de control? Veamos qué sucede con esto. Muy a menudo surge la pregunta sobre quién asume la responsabilidad del marcado CE en estos equipos eléctricos para maquinaria. Lo mismo sucede en América Latina. ¿Quién es el responsable de certificar localmente o probar localmente estos equipos? Quiero darles una guía breve sobre la responsabilidad del fabricante en Europa y cómo es en Europa se debe también trasladar a Latinoamérica. Pensemos en el primer ejemplo. El fabricante de tableros provee el panel de control al fabricante de la máquina y se indica como fabricante en la placa de características. En ese momento se da la entrada al mercado, se da la transferencia del bien. Y es por eso que la marcación o la certificación en el panel es responsabilidad del fabricante del tablero. En nuestro segundo ejemplo, el fabricante de la máquina construye su propio panel de control y se identifica también como el fabricante de este en la placa de características. Por lo tanto, aquí no hay una entrada al mercado, no hay una transferencia del bien de este panel de control. La marcación CE es de la máquina y se hace por sí del fabricante de la máquina, quien es responsable de todo este producto terminado. Y en nuestro tercer ejemplo, el fabricante de tableros o tablerista provee el panel de control al fabricante de la máquina. Sin embargo, el fabricante de la máquina se identifica como fabricante en la placa de características del tablero. ¿Por qué? Porque el fabricante de la máquina genera la ingeniería y el diseño de este tablero. El tablerista siempre genera una maquila, simplemente hacen un ensamble, según los datos recibidos del fabricante de maquinarias. Y es por esto que de nuevo no hay entrada al mercado, no hay una transferencia del bien. El fabricante del tablero es una extensión, por lo tanto la marcación CE de la máquina se debe hacer por el fabricante de la máquina. Quien figura en la placa características del tablero o panel de control es el fabricante y es el responsable de este producto y de sus certificaciones. Veamos unos ejemplos de máquinas cubiertas por la directiva de maquinarias. Sierras circulares, máquinas de corte, molinos, prensas, tornos, máquinas de izaje, plataformas para vehículos, bombas, turbinas de gas, motores de combustión, equipos fijos o equipos intercambiables, tales como máquinas de herramientas, herramientas de fijación para talados manuales. Para más ejemplos, lo invito a que vea el anexo 4 de la Directiva de Maquinarias, que también tenemos en nuestro centro de documentos. Es importante tener en cuenta que dentro de la Directiva de Maquinarias existe este extracto concerniente a la alimentación eléctrica. Cuando la máquina tiene alimentación eléctrica, debe estar diseñada, construida y equipada de manera tal que todos los riesgos de naturaleza eléctrica sean o puedan evitarse. En pocas palabras, esto debe ser seguro para el operario. Desde 1973 existe la primera directiva de baja tensión. Se llamaba la EEC y se debe aplicar a máquinas desde ese entonces. Sin embargo, las obligaciones relativas a la evaluación de conformidad y comercialización están dadas en la directiva de máquinas. Los objetivos de seguridad de las directivas de baja tensión también aplican a las máquinas y es por eso que debe haber una decisión si utilizar la directiva de maquinarias o la directiva de baja tensión. Pero esto solo va a afectar el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando yo hago el análisis de riesgos, debo hacer el análisis de todos los riesgos que me dan ambas directivas. Tener esto documentado es necesario y es una obligación también. Veamos un poco los ejemplos de los equipos que cubre la directiva de baja tensión. Habla de productos que trabajen a rango entre 50 y 1000 voltios en corriente alterna o 75 y 1500 en corriente continua. Afecta equipos eléctricos, equipos listos para usar y partes como lámparas incandescentes y switches. Veamos acá ejemplos de los equipos excluidos e incluidos. Lo que ustedes ven en el círculo azul son claramente equipos incluidos. Pero hay equipos y eventos que están fuera del alcance de esta directiva, los cuales son equipos eléctricos para uso en atmósferas explosivas,
para radiología y para fines médicos, partes eléctricas y para bienes de ascensores o pasajeros, medidores de electricidad, enchufes o clavijas de uso doméstico también están por fuera. Pero démonos cuenta también que están exentos de la directiva de baja tensión nuestros equipos safety o de seguridad, relés de seguridad, sensores de seguridad para puertas, barreras, están por fuera. Y es por eso que debe haber una alineación entre ambas normativas, sobre todo de nuevo cuando hacemos el análisis de riesgo. En resumen, los fabricantes del panel de control o quien aparezca en la placa de identificación debe cumplir con ciertas obligaciones. La generación y mantenimiento de la documentación técnica, incluyendo el análisis y la evaluación de riesgo. Y esto generalmente, y según el país, debe estar en idioma local. Debo preparar la evaluación de conformidad, declaración de conformidad ante el mercado. En Europa, con el marcado CE. En Latinoamérica, como lo hemos hablado, con las pruebas de estos elementos. Debo tener y debo realizar una observación adecuada del mercado. Si es necesario, verificaciones puntuales en el mercado. En caso de peligro para los consumidores, identificados en el análisis de riesgo. Debo tener etiquetada la identificación del producto o la certificación, como lo hemos hablado, la certificación UL para Norteamérica, o en México una certificación NOM, o en Colombia una certificación RETIE, o en Ecuador una certificación RTE. Se debe especificar el nombre y la dirección del fabricante. Se debe proveer la información de seguridad requerida, como lo mencionábamos, en un lenguaje comprensible. Y si es necesario, debemos tener pictogramas definidos internacionalmente como advertencias e información de seguridad. Tengamos también en cuenta mucho esto, porque hay mercados en donde comenzamos a encontrar impresos estos sellos, pero que realmente no están cumpliendo porque utilizan sellos que no son de la normativa. Ahora bien, si yo comienzo a comparar lo que es la instalación, lo que es la máquina, que es lo que tenemos en rayas rojas y blancas acá, y mi panel de control que tengo en rojo, veo que existen unas uniones en los estándares. Toda la máquina tiene que cumplir con la 60204-1 y mi panel de control debe cumplir con la 60204 y, si es necesario, la 61439-1 y raya 2, todo lo que tiene que ver con tableros de baja tensión. Ambos estándares juntos cubren los riesgos relacionados a la seguridad eléctrica. Siempre se debe establecer un acuerdo claro y transparente junto con el fabricante del tablero y el cliente, así también el fabricante de la máquina que interactúa con estos. Dentro del alcance de la evaluación de riesgo de este panel de control debe evaluarse el contenido de ambas normas. Si en la estimación del ingeniero del panel de control con cumplimiento en la 60204 no es suficiente para cubrir todos los riesgos, se deben cumplir las adicionales reglas de la 61439-1 y raya 2, como lo hemos comentado anteriormente. Acá les muestro una descripción en general de las normas y las directivas. Pasa lo mismo en cada uno de sus países. Todas están influenciadas por estas normativas, pero démonos cuenta que tenemos normas para producto, como ustedes los ven, para interruptores, para contactores, para arranques de motor, para motores y muchos otros. Así como también existen normas para aplicaciones, en este caso para maquinaria y para tableros de baja tensión. Todas dando cumplimiento a las directivas de la Unión Europea o dando cumplimiento a las normas de instalación internacionales o nacionales. Y efectivamente, cuando hablamos de las directivas de maquinaria que aborda la identificación de riesgos de una máquina, también me indica en la sección 1.5 que también debo abordar los riesgos a otros peligros. En estos obviamente se encuentran los peligros eléctricos de esta máquina y las reglas generales para equipos eléctricos de la 61439, como también se hace necesario el dimensionamiento acorde a la protección de cortocircuito, el dimensionamiento de acuerdo a la sobrecarga, a protección contra la descarga eléctrica para personal, el dimensionamiento de los cables, entre otros. Las normas enumeradas se utilizan para considerar las medidas de protección y en particular para la consideración de estas fallas que hemos hablado. Complementando esto está el grupo de estándares para la sección e instalación de equipos eléctricos y para pruebas e instalaciones de baja tensión. Ahora bien, veamos por qué es importante los acuerdos de interfase debido a los diferentes puntos de vista que existen tanto entre fabricante y cliente.
Frente al fabricante de este panel de control, pues uno generalmente va a seguir los estándares, lo que se requiere en la IS 60204 y en la IS 61439, que tiene que ver con la seguridad de personas y bienes, con la capacidad de funcionamiento y facilidad de mantenimiento, así como la definición de las condiciones operativas, requerimientos para la fabricación y sus características técnicas. La aplicación de la 60204 es suficiente para la declaración de conformidad, para decir que cumplo, pero recuerden que en los países de Latinoamérica, en muchos, debo hacer pruebas. ¿Qué sucede con los usuarios y por qué es tan importante hablar y tener una claridad con ellos? Que para un usuario un panel de control que va a estar trabajando a temperaturas altas, para él se hace también importante contar con la alta disponibilidad de estos equipos para su producción. Y el cumplir con esto genera un valor agregado para este cliente. Desde el punto de vista de operación, las temperaturas, la humedad, la altitud de instalación, contaminación, las influencias electromagnéticas o la vibración o las zonas peligrosas tienen mucha influencia en esto. Es por eso que siempre le aconsejamos que proporcione ejemplos de influencia a la temperatura, clima o altitud, según la experiencia que tenemos en las industrias y en las regiones específicas. O cuando usted tenga que incluir paneles de control para clientes que están en las industrias del acero o el vidrio, debido a la tal temperatura, suciedad, que también se están trabajando acá. La implementación de estos aspectos de seguridad individual le dan a usted también una viabilidad económica frente a su cliente. Siemens tiene una herramienta que se llama Simaris Term. Es una herramienta que trabaja bajo las normas internacionales y puede entregar una documentación valiosa para el cliente en aras a todo lo que tiene que ver con la temperatura dentro de mi panel. Asimismo, las interfaces de un tablero o panel de control o la máquina deben acordarse entre el cliente y el fabricante del tablero o de la máquina. Como resultado, solo es posible para el instalador planificar la instalación, elaborar una oferta, construir una instalación acorde a las normas o para cumplir con las expectativas y necesidades del cliente. Pero esto tiene que estar claro y por eso es que se hace necesaria la documentación. El tablero de control es un componente integral de la máquina y se cubren siempre los riesgos relativos a la seguridad eléctrica. Esto también debe ser acordado, entre otros. ¿Cuáles son estos tipos de interfaces según la 60204 de las que queremos también tener en cuenta? Para tener un cuadro concepto de todos los elementos que se deben acordar entre fabricante y usuario. Las condiciones especiales, los suministros eléctricos y condiciones relacionados, condiciones físicas, ambientales y operación, alimentación eléctrica, protección de personas, equipos de protección, tipos de operación, interfase del operador y equipos de control montados en la máquina, los interruptores y su grado de protección, las prácticas de cableado, los accesorios e iluminación, el marcado y las señales de advertencia, así como también la documentación técnica. Y esto es lo mínimo que usted siempre debería acordar con su cliente. Las normas nos ayudan a alinear estas necesidades. Tanto la 60204-1 como la 61439-1 tienen cuestionarios en sus anexos B y C para ser completados por los clientes. Aquí una muestra de ellos dos. Ahora hablemos de la última versión que tenemos de la 60204, seguridad para equipos de maquinarias. La edición 6.0 de la 60204-1 fue emitida en octubre de 2016 y reemplazó la que estaba del año 2007. La versión se hizo disponible a partir de junio de 2019 y a partir de julio de 2019 la presunción de conformidad para cumplir los objetivos de seguridad cambió y está como la hemos presentado el día de hoy. La implementación de las normas se empieza desde que son publicadas. Y esto es importante que ustedes lo sepan porque también va a influenciar las normas locales que tienen ustedes en casi toda Latinoamérica. Hay un periodo de transición hasta septiembre de 2021, pero a partir de septiembre 14 de 2021 todas las ediciones anteriores de la IS 204 van a ser reemplazadas y se debe cumplir lo que está solicitando acá. Entre los grandes cambios de esta nueva versión de la 60204 tenemos que existen ahora ciertos requisitos que se deben cumplir para las aplicaciones en sistemas de accionamiento de potencia, para la compatibilidad electromagnética,
para la corriente nominal de cortocircuito de los equipos eléctricos, para proteger contra sobrecorriente y el circuito de protección. En el capítulo 9, el circuito y funciones de control, los iconos para actuadores y equipos de control, los requerimientos para la documentación técnica y los requisitos nacionales, especificaciones normativas y referencias bibliográficas. Estos tres que ustedes ven en verde son los que vemos como más importantes. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que cambia la verificación de protección por desconexión automática del suministro, ahora también se describe la medición de impedancia en el circuito de falla para equipos que tienen que ver con aplicaciones de sistemas de accionamiento de potencia, o PDS. A nivel de documentación técnica, se reducen estos requisitos a documentos necesarios y obligatorios. Y la que también influencia bastante es que se determinará la clasificación de la corriente o la capacidad de corriente de cortocircuito de los equipos eléctricos según la 61439. Así también se puede utilizar el reporte técnico 60909 o el reporte técnico 60912. Al descargar la normativa, se van a dar cuenta ustedes que en la edición impresa van a encontrar notas marginales, DCM, modificación común, indicada con una línea negra. Existen modificaciones en las notas suplementarias y los anexos, en la sección 2, sección 4, sección 6, sección 9, sección 11, 12, 16 y 18, como lo hemos comentado anteriormente. Los apéndices ZZA y ZZB, que están por primera vez incluidos en esta norma y sirven para ayudar a la presunción de conformidad con los requisitos correspondientes a ambas directivas, son una de las grandes ventajas y cambios que ha tenido esta norma. Hay una identificación estructurada con referencia a estos requisitos fundamentales. El listado de los requisitos fundamentales de la sección correspondiente, referencia a la sección relevante de la norma y observaciones con notas complementarias. Esto también nos va a ayudar a poder realizar una presunción de conformidad mucho más sencillo y acorde a lo que necesitan el sistema. Así también, esto es muy importante porque se aplicará en un futuro muy cercano a las normas locales que se tienen en Latinoamérica, como lo hemos visto, y por lo que son influenciadas por las normas internacionales IEC. Espero que este abrebocas a las normativas locales y a las directivas europeas les haya sido en su interés. Para más recursos en la implementación de estas normas y directivas, los invito a que descarguen el manual de referencia que tenemos en nuestro centro de documentos hoy en el simposio. Y también los invito a que visiten nuestra página www.siemens.es/paneles de control, en donde tenemos toda la información para paneles de control y maquinaria.